Hola de nuevo. Sí, estoy grabando seguido. Ya, el video de ahora, o la cápsula 2 vendría siendo de modelos alternativos de disipación de energía. Eh, Creo que es un tema que es bastante... puede ser raro al principio, pero ahí les voy a ir explicando cosas como que vi que no estaban en el PPT y creo que son importantes también que la entiendan un poco, que tiene que ver un poco con la mecánica de materiales y en dónde nosotros estamos trabajando en este momento. Nosotros les recuerdo que estamos trabajando en el rango elástico, lineal elástico. ¿Ya? Ahí lo vamos a repasar un poco. ¿Bien? Así que vamos. Chucha. Ahí sí. Ya, vamos. Entonces, modelo alternativo de disipación de energía. Bien, nosotros hasta el momento, ese D, ¿cierto? Ese letra epsilon que se ve ahí, nosotros lo asociamos a el damping, ¿cierto? Ese coeficiente que nosotros analizamos como C va a ser D partido raíz de K por M, creo, si no me equivoco, algo así. Ese modelo se llama modelo viscoso y es el que hemos estado usando en todo el rato. Y es el que se usa para poder analizar las estructuras con las cuales nosotros vamos a calcular sus distintos periodos, frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hay otros tipos de modelos. Por ejemplo, está el modelo de Coulomb, ¿cierto? Que el modelo de Coulomb considera el roce, ¿cierto? Como una fuerza restitutiva, o sea, de disipación. Recuerden que una fuerza de disipación lo que está haciendo es hacer que la estructura pierda energía. Eso es lo que ustedes tienen que entender cuando escribimos, ¿cierto? FD representa una fuerza que pierde energía, que está haciendo que la estructura pierda energía. Bien, entonces Coulomb propone un modelo que vendría siendo igual con el carrito, pero ahora mi disipación de energía va a estar dada según un coeficiente de roce o una fuerza de roce. Bien, entonces acá les pongo que para los metales, por ejemplo, el coeficiente de roce tiende a ser 0,07 y para las gomas tiende a ser 1. Bien, además les traigo este pequeño recordatorio de cómo la fuerza de roce se comporta dependiendo si yo estoy, por ejemplo, en una zona, piénsalo así, yo estoy en esta zona, ¿cierto? Entonces para esa zona yo estoy intentando hacer que mi estructura se mueva, ¿cierto? Y estoy todo el rato en esa zona y esto no se mueve, no se mueve, no se mueve, hasta que llega un punto donde mi fuerza de roce es mu estático por la normal, que estoy en una condición de movimiento inminente. Cuando eso pasa, esto avanza de golpe, ¿cierto? Y empieza a moverse. En ese momento la fuerza de roce se convierte en roce cinético por la normal, ¿ya? Para nuestros casos de estudio, nosotros siempre vamos a estar trabajando en este, ¿ya? Siempre vamos a estar trabajando en este caso, en el mío cinético por la normal. Ahora, eh, tal vez, si ustedes quieren hacer así como más preciso, o si a ustedes les dan el dato, por ejemplo, del mío estático, piensen lo que, por ejemplo, cuando su estructura, imagínense que ustedes tienen siempre lo consideramos como que va y vuelve, ¿no? La estructura va y vuelve. Entonces, cuando va para acá, ¿cierto? Va a llegar un punto en que esto se detiene, donde la fuerza de roce tiene que ser mayor a la fuerza estática, ¿cierto? Y ahí empieza a moverse de nuevo. Ahí ustedes si quieren pueden ir considerando esa para ese caso puntual o esta, ¿ya? Pero para simplificarlo yo voy a considerar solamente esa que está ahí, ¿ya? Entonces eso, vamos a trabajar en la región dinámica. Bien, entonces en base a eso mismo, ¿cómo ustedes tienen que plantear este modelito? ¿Cierto? No sé dónde colocarlo, ¿eh? Acá. Ya. ¿Cómo ustedes tienen que ir trabajando este modelo? Primero, para que ocurra este modelo, ustedes tienen que partir de una condición deformada, ¿cierto? Ustedes parten de una condición deformada porque esa condición les va a dar ese movimiento. En esta condición, fíjense que el resorte ahora va a estar estirado y por lo tanto se aleja de su condición de reposo. Mi condición inicial es que x0 ahora tiene ese valor. Pero la velocidad está estático, ¿cierto? Hasta que se suelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando yo me encuentro en esta condición, tengo que analizar mi diagrama de cuerpo libre, pero lo más importante es que nosotros cuando trabajemos con el modelo de Coulomb, uno de los parámetros más importantes va a ser la velocidad. La velocidad va a ser fundamental cuando yo trabaje con este modelo de Coulomb porque me va a indicar cómo se va a ir moviendo mi fuerza de roce. Siempre recuerden que la fuerza de roce se va a oponer a mi movimiento y por lo tanto, en este caso, cuando yo lo suelte, esto se va a intentar mover hacia allá. La velocidad va a ser menor que cero y por lo tanto la fuerza de roce tiene que ir en sentido contrario.
Bien. Entonces, si yo planteo el diagrama de cuerpo libre, voy a obtener esto que está aquí, ¿cierto? La normal, mg, la fuerza de disipación, que en este caso es nuestra fuerza de roce, y nuestra fuerza restitutiva, fk, que va a ir, en este caso, tirando la estructura. ¿Ya? Entonces, para que haya movimiento, ¿cierto? Para que haya movimiento, vamos para arriba ahora. Para que haya movimiento, ¿cierto? Tiene que ocurrir que sí o sí mi fuerza de restitución tiene que ser mayor que mi fuerza disipativa. Siempre tienen que verificar esa condición, porque si eso no se cumple, entonces estoy quieto. Estoy en una condición estática, ¿ok? Ya, entonces hacemos sumatoria de fuerza en I, tengo que la normal es m por g, y sumatoria de fuerza en x, y acá, ¿cierto? La igualamos a la masa por la aceleración. Entonces planteamos el sistema de ecuación en base a ese diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y obtenemos la ecuación de movimiento. ¿Ven? ¿Qué es eso que está acá? ¿Ven? ¿Para qué instante? Para el instante inicial cuando la aceleración, o sea, la velocidad es menor que 0. ¿Bien? Ahora, con esta ecuación planteada, ustedes ya deberían también saber cómo resolver esto, y si no, ya deberían tener noción de cuál es la solución. Entonces, esto debería ser un armónico más una fuerza constante, que esto vendría siendo la solución homogénea más la particular. ¿Bien? Entonces, como aquí me falta decirles que como estoy en condición de movimiento inminente, la fuerza de roce va a ser μ por la normal, y en este caso μ por mg. ¿Ven? Por eso queda así. ¿Ya? Entonces acá también les traje toda la demostración de cómo, de nuevo, calculo, ¿cierto?, el A y el B. Cuando el tiempo es 0, mi ecuación esta, ¿cierto?, va a valer 0 esta, 1 esta, entonces me va a quedar B más μ por mg partido en K. El B va a ser x sub 0 menos μ por mg partido en K. Bien. De la misma forma, derivamos, obtenemos la velocidad y nos ponemos en la condición de borde de velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, acá voy a obtener la ecuación utilizando mis condiciones de borde, ¿no? Voy a obtener esta ecuación de acá, mi ecuación de movimiento. Pero esta ecuación de movimiento, ¿cuándo es válida? Esta ecuación de movimiento siempre y cuando la velocidad sea menor que 0. Pero en algún momento esto se debe detener. Y cuando eso se detiene, lo más probable es que 1, o se detenga totalmente, o 2, ocurra un cambio de dirección. Bien, entonces, si nosotros analizamos el movimiento, ¿cuándo la velocidad va a ser 0? Entonces, derivamos esta expresión, obtenemos esta expresión que está acá, y ahora nosotros decimos, bueno, ¿cuándo esto se va a hacer 0? ¿Cuándo el tiempo va a ser 0? Entonces igualamos toda esta expresión a 0. Esto yo no quiero que sea 0, ¿cierto? Lo que yo quiero que sea 0 es el tiempo, porque es el instante de tiempo que a mí me interesa cuando se hace 0. Y ese instante para este caso es T1 igual a pi partido en WN. ¿Ya? Entonces ese es el tiempo donde ocurre la primera detención. Es decir, suelto mi diagrama, esto se empieza a mover a la izquierda, se detiene, ¿cierto? Y cuando se detiene, ¿en qué instante? En pi partido en WN. Bien. Cuando llego a ese punto, la velocidad es 0 y el desplazamiento en T1 ahora es este valor. Y ahora, este valor, el desplazamiento en T1, va a ser mi nueva condición de borde. ¿Ya? ¿Cómo continuamos? Yo ahora, por ejemplo, estaría en esta condición, ¿cierto? Chucha. Estaría en esta condición. Solamente, solo si, mi fuerza evaluada en KT1 es mayor que FD. Porque si no, yo estoy en una condición de equilibrio que ya vamos a hablar después porque no necesariamente es igual a la que teníamos en un principio. Bien. Entonces, para este caso, de nuevo vamos a asumir que esto se pasa, ¿cierto? Porque como yo no tengo valores aquí, no lo sé, ¿cierto? Pero en el instante de tensión yo voy a asumir, en este caso, que esto hace así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el movimiento continúa? De nuevo, evaluando mi fuerza, siempre lo mismo. Fuerza de restitución tiene que ser mayor a mi fuerza de ¿cómo se llama? De disipativa, ¿cierto? Pero ahora mi fuerza de restitución evalúa en qué momento, en T1. Entonces mi desplazamiento sería S. ¿Bien? Entonces ahora, yo voy a asumir que eso se cumple. Entonces ahora mi ecuación de movimiento para el tiempo después de que se detuvo
Y mi velocidad ahora va a ir hacia el otro lado, ¿cierto? Y va a empezar a mover hacia el otro lado. Por lo tanto, ahora voy a tener una nueva ecuación que va a ser válida solamente cuando mi velocidad cambia. Entonces, lo más importante en esto es la dirección de mi velocidad. Tengan eso súper presente. Entonces ahora planteo de nuevo el modelito, las condiciones de borde, tenía un desplazamiento nuevo, la velocidad en el instante inicial es 0, y ahora mi diagrama de cuerpo libre me quedaría así, ¿cierto? Y aquí me faltó poner que se desplazaba a la derecha, ¿cierto? Ya, esto ahí se desplaza a la derecha, ¿cierto? Ahí sí. Ya, ahora, algo que pueden estar viendo que es raro del diagrama, del diagrama cuerpo libre es la dirección de la fuerza de restitución, ¿no? Acá yo podría estar pensando, oye, no, pero mi fuerza de restitución acaba de intentar comprimir, empujar a eso hacia allá. La respuesta es que sí, ¿cierto? Así es. Pero, ¿quién nos va a decir eso? Como, fíjense, acá yo no tengo ningún valor, ¿quién nos va a decir eso? La matemática, ¿ya? Entonces, yo voy a plantear mi fuerza de restitución de esta misma forma, porque, no sé si se acuerdan en estática cuando ponían, no sé, la fuerza de los nodos solamente en tracción. Y siempre las ponían en tracción, aunque su valor después les diera negativo, ¿cierto? Las ponían en tracción y le ponían el menos el valor para no complicarse con los signos. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá mi ecuación me va a quedar, si yo la planteo así, de la misma forma. Pero ahora mi desplazamiento, lo más probable es que sea negativo. Entonces ese desplazamiento negativo es el que me va a decir, no, oye, no estás traccionando, estás empujando. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso queda igual. ¿Bien? Entonces, lo que sí va a ser distinto va a ser el valor del coeficiente de la fuerza de roce. De nuevo, hago el mismo juego que hice antes con las condiciones de borde y todo, y voy a obtener estas expresiones de acá, ¿cierto? Y ahora ese proceso tienen que repetirlo muchas veces hasta que se cumpla la condición que FK sea menor, perdón, FK sea menor que FD. Cuando eso se cumpla quiere decir que mi estructura está quieta, ¿cierto? Porque si ustedes nos vamos acá, yo estoy aquí, ¿cierto? La fuerza que yo estoy aplicando no alcanza a superar la fuerza de roce estática, ¿ya? Entonces, plantean todo eso, entonces van a llegar a algo más o menos así, ¿cierto? Que sería esto que está acá, ¿ven? Hasta que ocurra esa condición. Este gráfico, ¿cierto? Me está mostrando cómo va a ir cambiando la posición a medida que vaya cambiando mi velocidad. Fíjense acá, la velocidad negativa, velocidad positiva, velocidad negativa, velocidad positiva, ¿cierto? Recuerden que la velocidad es la pendiente del gráfico de desplazamiento-tiempo. Entonces, algo súper interesante que ocurre acá, bueno, de partida en el modelo viscoso, estas líneas, ¿cierto? Eran mucho más pronunciadas porque nosotros teníamos una exponencial, ¿cierto? Que nos definían eso. En este caso son rectas, ¿ya? Eso es uno. Y lo segundo, fíjense que el desplazamiento en el cual yo terminé no es el mismo desplazamiento con el cual yo partí. Y esto es súper importante. Esto que yo creo que es como lo más importante de todo este modelo. Esto lo que me está diciendo es que efectivamente, porque en el otro modelo era como así y terminaba ahí, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense que esto lo que me está diciendo es que mi estructura en un principio eh, se deformó, pero después cuando terminó con una deformación residual. Y esto es súper importante y esto es crítico y pasa mucho dependiendo del material con el cual yo estoy trabajando. ¿Ya? Me desenfoqué. Ahí sí. Ya. Entonces, eso es súper importante. Y esta característica es una característica de materiales o de sistemas no lineales. Bien. Entonces, por eso les mencioné que al principio nosotros estamos trabajando siempre en el rango no lineal. Y este modelo es un modelo no lineal. Bien. El modelo de Coulomb. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de los sistemas no lineales para que ustedes entiendan y no se queden con la duda de qué es lo que está pasando acá. Bien, entonces, el sistema lineal o no lineal está ligado a las propiedades del material con el cual nosotros estamos trabajando. Bien, generalmente en estructuras trabajamos con tres materiales que son madera, acero y hormigón, pero en la 1 vemos nada de madera, generalmente se ve solamente hormigón y acero. Bien. Y para las cosas que hemos estado trabajando, el E por lo generalmente es 200.000.
entonces, o sea, 200.000 megapascales, por lo tanto estamos trabajando con un acero. Entonces acá les traigo una curva clásica de acero, ¿cierto? Esta curva es de curva ingenieril del acero. Entonces, fíjense que nosotros siempre estamos trabajando en este rango, ¿no? Este es nuestro rango de trabajo, rango lineal elástico, ¿ya? Hasta acá todo súper bien porque después cuando descargamos el material vuelve a la misma deformación, ¿cierto? Y después lo podemos cargar de nuevo y vuelve a la misma deformación, y etcétera, etcétera. Pero cuando se pasa este límite, ¿cierto? El acero, por ejemplo, si yo me pasé para acá, el acero vuelve y ya no tiene la misma deformación, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces el acero pierde, por así decirlo, sus propiedades lineales y ahora tiene una deformación residual, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo pueden ver esto? Hay unos dispositivos de energía que se llaman los shape, que son unas cosas así, ¿cierto? Entonces estos dispositivos lo que hacen es como moverse con el desplazamiento, ¿cierto? Y así disipar energía. Entonces estos desplazamientos pueden ser críticos. Y si yo tenía en un principio en un shape disipándome energía, ¿cierto? Cuando esto termina, lo más probable es que o puede quedar como así o así, ¿cierto? Es muy difícil que el movimiento sea, bueno, obvio si el movimiento no es lo suficientemente fuerte va a quedar así, pero si el movimiento es muy grande esto puede quedar como una deformación permanente, una deformación residual. Bien, entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir que un modelo sea no lineal? Entonces acá les traigo también la explicación. Y también en base a esto voy a después mostrar el siguiente tema de esta PPT, ¿ya? Por eso ténganme un poquito de paciencia, sé que esto no les entra, pero es importante de nuevo que ustedes lo entiendan para que vean lo que hay detrás, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este modelo no lineal? Cuando nosotros estamos trabajando, ¿cierto? La fuerza de restitución, que es K por el desplazamiento, ubicada en este rango, siempre va a ser K por U y no va a cambiar, ¿cierto? Y mi estructura, aquí por ejemplo yo tengo una sección tipo I, ¿cierto? Se va a comportar siempre de la misma forma y los aumentos van a ir, o sea, los esfuerzos, la fuerza, va a ir aumentando linealmente, ¿cierto? Sin dejar una deformación residual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros llevamos, ¿cierto?, el material y lo forzamos más allá de su capacidad, el material va a empezar va a empezar a fluir, que se denomina. El material alcanza la fluencia y lo que ocurre es que ocurre una redistribución de esfuerzo. Primero, este modelo se llama modelo elastoplástico. Es una aproximación de este modelo donde en vez de considerar los modelos de endurecimiento, ¿cierto? Hay hartos modelos de endurecimiento, pero por ejemplo, en vez de considerar esa guatita, lo que hacemos es decir, bueno, esto llega ahí y después hace así. Simplemente para no considerar ese efecto de endurecimiento extra que tiene el acero. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Es decir, cuando llego a ese punto de fluencia, que vendría siendo algo así, esa zona no puede tomar más carga. Ya no, esa zona como que ya llegó a su carga máxima, entonces las zonas como del lado, ¿cierto? Empiezan ahora a tomar más carga. Toman carga, toman carga, toman carga. Entonces cada zona va a ir tomando más carga hasta que va a llegar un punto en que toda esta zona está plastificada. Es decir, la zona en este caso ya no puede tomar más carga y cuando llegue ese momento se ocurre lo que se denomina como una rótula plástica. Bien. Entonces, ¿por qué eso es importante, cierto? Porque generalmente en esas zonas de rótulas plásticas tiende como a fallar como la estructura. Ya lo van a ver después en diseño en acero. Pero ¿qué es lo interesante? Miren, acá en este caso yo estoy desplazando mi estructura, ¿cierto? Como lo estábamos haciendo antes, ¿no? Yo desplazo mi estructura, por ejemplo en este caso la velocidad era positiva, me estoy moviendo hacia allá, pero llegué a un punto en que se detuvo, ¿cierto? La estructura aquí se detuvo y ahora empezó a moverse hacia el otro lado o se descargó, ¿cierto? Se descargó hasta qué punto, por ejemplo en este punto pasó por el centro y después comenzó una zona de compresión. Si lo piensan, por ejemplo, acá, el resorte estaba estirado, ¿cierto? Cuando llegué a este punto, llegó al punto máximo de estiramiento, fue 0, y después cuando empezó, acá pasó a la zona normal, ¿cierto? Pero ya cuando paso para acá, empieza a comprimirse, ¿cierto? Ahí se comprimió el resortito, ¿cierto? Hasta de nuevo, se comprimió, el acero llegó a una zona donde ya empieza a plastificarse, empieza a fluir el material, ¿cierto? Y empieza a ver el mismo juego, ¿no? Hasta que llega una parte donde lo dejan de comprimir y ahora se vuelve a traccionar y así, ¿cierto? Se va generando esa curva que les mostré antes que era como así hasta que llegaba a un punto de deformación permanente, ¿cierto?
Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Esta curva fuerza-desplazamiento. Lo importante es que esta curva, el área bajo la curva de esto de fuerza-desplazamiento, ¿qué fuerza? En este caso la fuerza para nosotros va a ser la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque esta fuerza va a representar la energía disipada. Como la fuerza de roce es una fuerza que no conserva energía, que hace que el sistema pierda energía, la integral de esta curva, ¿cierto? Va a ser cuánta energía disipó el sistema. Esto yo creo que si les preguntan algo de modelo de roce, se les van a preguntar sí o sí por esto. ¿Ya? Entonces, eh, es una expresión de trabajo, la variación de la energía no es nada más que un trabajo, pero acá fíjense que es fuerza por desplazamiento y nosotros por lo general estamos trabajando en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces acá vamos a cometer un crimen matemático, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar y dividir por un diferencial de tiempo para que ahora nuestra integral nos quede en función del tiempo por la velocidad. Fuerza de roce por velocidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la velocidad a nosotros que nos iba a dar la ecuación y la dirección de movimiento. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la ecuación con la cual nosotros tenemos que calcular. Entonces, para el modelo de Coulomb presentado, esta ecuación no es lineal, ya que va a depender de esta función signo, que va a ser 1 si voy la cuestión es la velocidad es positiva, 0 si mi velocidad si no tengo velocidad y menos 1 si mi velocidad es negativa. De esa forma, nuestra ecuación diferencial que habíamos planteado antes va a quedar de esta forma. Bien. Fíjense que es el signo de x de t. Acá solamente va a ser más o menos. No aparece esta expresión. ¿Ya? Entonces, para el modelo, por ejemplo, de Coulomb que habíamos planteado hace un rato, ¿cierto? La integral, ¿cierto? O sea, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Voy a obtener UMG menos UMG, ¿cierto? Entonces, el área de esto va a ser 4 UMG por el desplazamiento. ¿Ya? ¿Por qué 4? Porque este es un mg, este es otro mg, todo esto vale 2 micro UMG. Este es x, entonces esto es 2x y por eso da 4. ¿Ya? Acá se complica un poco, ¿bien? Para el modelo viscoso. Entonces, para el modelo viscoso ahora, nuestra fuerza de restitución es c por x punto. Entonces ahora nuestra variación de energía va a estar dada también por esta expresión que está acá, donde xt es esto que está aquí. Acá hace toda una resolución matemática de tal forma de dejar de desprender, ¿cierto?, la fuerza de restitución y la fuerza, el desplazamiento, y lo que hace es, se da cuenta de que esto en realidad es una elipse, porque si ustedes dividen todo esto por este valor, les va a quedar f de cuadrado partido todo eso, más todo eso dividido en x, ¿cierto?, igual a 1. ¿Ya? Este x recuerden que es el desplazamiento máximo. ¿Ya? Esta es la variable. ¿Bien? Entonces sus variables serían esa y esa. Y les quedaría, por eso les quedaría esta elipse. ¿Bien? Bien, eso sería respecto a modelo de Coulomb. Bien, espero que les sirva, espero que les ayude. Me tomé la patudez de adelantarle un poco los temas o repasarles los temas de mecánica de materiales, porque sentí que era importante que entendieran por qué ocurría esto, ¿no? ¿Por qué ocurría esta variación acá, ¿cierto? Entonces, para recordar un poquito, y también les va a servir para cuando vean diseño en acero. Bien, eso. Voy a intentar grabar mañana o el domingo la última cápsula. Esa yo creo que me va a quedar bien larga, yo creo que va a ser por lo menos 1 hora, así que ténganme paciencia. Y eso, mucho éxito en su estudio, nos estamos viendo. Chau.